Vamos a orar. Señor, te adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre. En esta mañana, Señor, damos gracias porque nos permite poder estar en tu casa de oración. Gracias porque nos permite poder reunirnos como iglesia y adorarte y exaltarte, Señor. Gracias. Gracias porque adoramos tu nombre por medio de las oraciones, por medio de las alabanzas. Y ayúdanos, Señor, a adorarte por medio de la escucha reverente de tu palabra. Que tu nombre sea exaltado y que Cristo sea glorificado por medio de la exposición bíblica y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando en esta mañana del tema la verdad nos libera del viejo hombre. La verdad nos libera. Efesios capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 20 hasta el versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 20 hasta el versículo 24, y dice el texto: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ese es nuestro texto para hoy, y hemos estado viendo en toda esta sección, incluyendo la sección anterior, que hay cualidades que son propias del viejo hombre y hay cualidades que son propias de la nueva vida en Cristo, del nuevo andar en Cristo, del que anda en vida nueva, o sea, de aquel que ha sido transformado, de aquel que vive como debe vivir un cristiano, vive por Cristo y vive para Cristo. Y estamos en esta parte, justo en esta parte, estamos viendo las cualidades que nos da el apóstol Pablo, esas cualidades que son propias de ese nuevo hombre, de ese nuevo ser que ya el apóstol nos había dicho en la primera carta a los Corintios, que ese creyente que está en Cristo es una nueva criatura, creado según Dios. Y nosotros vimos ya la primera cualidad, que es el ser cristocéntrico, el estar cristocéntrico, estar centrado en Cristo como una cualidad esencial, una cualidad principal de aquel que es cristiano. Y esta parte la vimos la semana pasada. Un creyente que todo lo que hace, que todo lo que piensa, que toda su vida, todo su radio de acción, todo lo que él es en sí está centrado en la persona de Jesucristo, que se esfuerza en vivir para agradar a su Señor, porque sabe que Jesucristo murió su vida para que nosotros podamos vivir por Él y para Él. Y hoy hablamos de conocer la verdad, que es una de las cualidades que vamos a estar viendo. Y quiero primero, el domingo pasado, pasada la 1 de la mañana, yo me acosté peleando para poder ver si podía dormir. Me acuesto y cuando logro tomar el sueño, cuando ya estoy dormido, estoy soñando algo. Cuando yo digo que yo estoy soñando algo, eso es, pues yo no sueño, yo muy raro que yo sueñe, pero estoy soñando algo. Y de repente en el sueño, yo estoy encima
de un muro gigante. Y salté del muro gigante donde estaba a otro muro. Literalmente, los que han visto la película de Hall, cuando Hall brinca de un lugar a otro, así mismo yo me sentía. Y yo, que de vez en cuando suelo imitar a Hall. Hay gente aquí que han visto fotos de maquillaje y cosas que uno ha hecho. Pero en fin, es que yo vuelvo y donde estoy, vuelvo y salto a otro muro, un muro que me quedaba al frente, pero a cierta distancia. Literalmente solo me faltaba el color verde. Volví de nuevo y salté. Y ahí no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó. Pero cuando yo salté en el sueño, recuerden que yo estoy acostado. Yo salté en el sueño, pero no sé cómo, de la cama yo salté al piso. Reventado. Imagínense a las 3 de la mañana cómo sonó esto. Lo grave de eso es que caí encima de una rodilla lastimada que yo tengo. Reventado. Y una rodilla lastimada porque fue un profeta un día a mi casa. Para los que me miran así, yo creo, de hecho nosotros tenemos profetas aquí, en los controles. Yo recién me mudé aquí donde yo vivo, ustedes saben, los que han ido allá saben, que hay una escalera que es un poquito inclinada. Y el señor profeta que yo tengo aquí, al que no sabe yo no lo voy a decir, no le voy a decir que es Héctor para que no le cojan mala voluntad. Héctor vio la escalera y me dice, tú te vas a caer en esa escalera. Esa escalera está muy inclinada. Yo le digo, ay, Héctor, ya vienes tú, porque es que tú siempre, y empiezo a decirle de otra cosa. ¿Qué usted cree? Subía yo con 2 botellones de agua y rodé la escalera entera hasta que llegué abajo. Hermano, literalmente, entonces cuando caí, me lastimé una rodilla. Entonces, le digo eso para que entienda que cuando yo estoy en el sueño, que yo brinco y yo caigo entonces frente a la cama con la rodilla que tengo lastimada, encima de esa rodilla, el dolor no solamente era insoportable, porque ahora yo estaba en la verdad. A veces uno está soñando y uno cree como que esa es la vida real. No, ahora yo estoy en la realidad y la realidad es que había caído al piso y que estaba encima de una rodilla que la tenía lastimada. Se veía chulo en el sueño saltar como yo lo estaba haciendo, pero la realidad no era esa, la realidad era otra. Era solo un sueño. La realidad era que ahora yo tenía un problema serio porque tenía que callar a Brahmi gritando, ¿qué pasa, huyendo? Mientras ella estaba media soñolienta y yo no sabía qué hacer. Y usted dirá, ¿por qué él nos cuenta eso a nosotros? Porque así a veces nos pasa en la vida, y es que a veces nosotros estamos soñando y nosotros creemos que lo que nosotros soñamos es la realidad y andamos por la vida desorientados y andamos desubicados, porque cuando empezamos a creernos algo que no es real y chocamos entonces con la realidad, entonces entendemos que las cosas no son como las pensamos, sino que las cosas son como son. Hasta que nos caemos y ahí entonces nos damos cuenta de la verdad. Conocer la verdad de las cosas. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, en esta segunda cualidad, que tenemos que conocer la verdad, pero no conocer cualquier verdad, sino conocer la verdad de Dios. O sea, dicho de otra manera, conocer la palabra de Dios. Versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros no deberíamos ignorar la importancia de la verdad de Dios. Y fíjense que yo no estoy hablando de
nosotros considerar lo que es la manipulación de aquel que dice, el Señor me dijo que te diga, Rambo, saca la basura. No, nada de eso. No es eso. Yo no me estoy refiriendo a eso. Eso, en el mejor de los casos, es ignorancia, y en el peor de los casos, eso es manipulación. No es eso a lo que yo me estoy hablando. Yo me estoy refiriendo a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que nos conviene a nosotros conocerla, rumiarla y aplicarla a nuestras vidas. Cuando al monje Martín Lutero le dicen que para ser salvo había que pagar ciertas indulgencias, él encontró en las escrituras que el justo por la fe vivirá. Y era las escrituras lo que apasionaba a Lutero. Y debería ser las escrituras lo que nos apasione a nosotros. Y tenemos que reconocer que a veces nosotros nos apasionamos con cosas. Nos apasionamos con alguien que dice tener una nueva visión de las cosas, con alguien que dice tener una nueva revelación, con alguien que dice tener una exclusividad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es exclusiva, es de uso público para la iglesia, y la palabra de Dios debería ser para la edificación mutua. Aquí no hay exclusividad. Donde el Señor a una gente le dice, mira, esto yo te lo doy a ti, pero es a ti, eso no lo tiene más nadie. Y esa persona entonces hace un comercio con eso y puede enriquecerse con esa nueva. No, eso no es así. La exposición y la proclamación de las escrituras también es para la gloria de Dios. Y cuando nosotros nos concentramos en Cristo, y Cristo es nuestra razón de ser, entonces es cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad. Estar en Cristo es tener acceso a la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad. Cuando nosotros escuchamos el llamado espiritual a la salvación, nosotros escuchamos. Mucha gente escucha el llamado a la salvación, pero no todos responden al llamado de la salvación. El que no escucha este llamado de la salvación simplemente no está ni conoce la verdad, porque aunque la ha escuchado, no ha creído a ella. Para una persona poder escuchar y estar en la verdad, tiene que ser atraído por Cristo, seducido por Cristo, y tiene que vivir conforme a la palabra de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Fíjense, el que es de Dios, ¿qué hace? Oye la palabra de Dios. Es inclinado por el Espíritu Santo. Es seducido por Dios. El que es de Dios se deleita en escuchar su palabra. El que es de Dios se deleita en estudiar su palabra, en rumiarla. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene otra opción, que lo mejor para su vida espiritual es vivir una vida centrada en las Escrituras. Vivir una vida centrada en las Escrituras. Mire cómo dice Juan en el capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién? Las ovejas de Cristo. Las ovejas de Cristo escuchan su palabra, y la palabra de Cristo no es que solo tiene sentido y tiene razón, sino que la palabra de Cristo penetra al corazón del cristiano y allí surte el efecto deseado y transforma y cambia la vida del creyente. Esa es la palabra de Dios. Los creyentes leen la palabra y los creyentes aplican la palabra, que es la verdad, a sus vidas, y viven conscientes de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y no es como dice un cantante cristiano muy famoso, el señor
Jesús Adrián Romero, que dice que hay que revisar las escrituras. Hay que revisar las escrituras para actualizarla al tiempo que estamos viviendo, dice él. Mi querido, no es así. La Biblia es la palabra de Dios, inerrante y toda suficiente. La Biblia es la palabra de Dios y Dios es su palabra. Y nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios, nosotros necesitamos ser enseñados por Dios mediante a su palabra, porque es ahí donde nosotros vamos a madurar y vamos a crecer en la fe, utilizando la palabra de Dios, que es lo que nosotros necesitamos para nosotros estar nutridos espiritualmente. Al momento de convertirnos a Cristo, nosotros recibimos la verdad encarnada, que es el mismo. La verdad de Cristo está en nosotros. La verdad de Cristo está en nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros. Nosotros somos portadores de la verdad de Cristo. Y donde quiera que nosotros llegamos, debemos nosotros influenciar a todo nuestro radio de acción con esa verdad de Cristo que está en nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Nosotros podemos decir con toda confianza que el verdadero de Dios mora en nosotros y nos ha dado vida eterna. Nos ha dado vida eterna, nos ha salvado de la condenación del pecado, nos ha salvado de la muerte y nos ha hecho semejantes a Él. Y hoy nosotros somos propiedad de Cristo, somos de Cristo. Si ya somos creyentes, si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces debemos vivir como lo que somos. ¿Y qué somos? Cristianos. Y deberíamos entonces darle importancia, o darle una mayor importancia, o darle la importancia que amerita a las Escrituras. La Biblia es la palabra inerrante de Dios y nosotros hacemos bien en obedecerla. Conocimos la verdad de Dios, que es Jesucristo. Conocimos esta verdad en la conversión, y ahora que nosotros somos creyentes, ahora nosotros debemos o deberíamos vivir centrado en las Escrituras, porque la Escritura es la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. Oído y enseñado conforme a esa verdad. Estas son figuras de la salvación, del nuevo nacimiento, lo que es oír y ser enseñado. Esto lo que representa en sí es el tema de la salvación, y por eso el apóstol Pablo nos da y nos incluye en la segunda característica. Este punto, la segunda característica que tiene que ver con el nuevo hombre, con el nuevo nacimiento. Tenemos que decir que por naturaleza la gente no escucha. La gente no escucha. Y eso es algo que viene con el paquete. La gente no le gusta escuchar. Usted le dice a un niño: no te subas ahí que te vas a caer. ¿Y qué usted cree que va a pasar? Él se va a subir y se va a caer. No es que las madres son psíquicas ni nada de eso. Que la madre dice: muchacho, no haga tal cosa, que ¡pam! Yo te lo dije. Te lo dije. Y las niñas aprenden eso también, que después que se casan, esa es la palabra favorita que usan con los esposos: te lo dije, te lo dije. Usted le dice a un niño: no le ponga la mano, y usted da la espalda, ¿y qué usted cree que él va a hacer?
a ponerle la mano exactamente a lo que usted dijo que no le ponga la mano, porque él quiere saber por qué usted dice que no le ponga la mano. Usted dirá, pero es que los niños son así, es que esto es de los niños. No, no es los niños. Yo no sé si usted ha visto anuncios que ponen, que dice, cuando la gente quiere que usted lea algo, le pone, no lea esto. Y usted, ¿cómo que no lo lea? No lea esto. Y usted dice, por la curiosidad, ¿cómo? ¿Por qué no quieren que yo lo lea? Entonces usted va y lo lee completo. A ver, ¿por qué que no quieren que usted lo lea? Porque eso es simplemente para llamar su atención. Hay mucha gente que por no escuchar ha fracasado. Yo recuerdo a alguien que iba a comprar una casa, buscó orientación y toda la persona que buscó le dijo y coincidió de que no era buena idea comprar esa casa. Había algo extraño y no se sabía qué es. Le decían es que el precio de la zona es y el precio que te le están dando no concuerdan, está muy económica comparándolo con la zona en la que se está viviendo. Y todo el mundo coincidió de que analizara y buscara otras opciones porque había algo extraño en eso y no se sabía qué era. Y como quiera, ¿qué usted quiere que hizo? La compró porque él no quería escuchar lo que la gente quería decirle. Él quería, ni quería escuchar la opinión del otro o lo que el otro entendía. Él quería y buscó ayuda para que los demás le digan lo que él quería decir. Y a veces hacemos nosotros así. Nosotros vamos a buscar un consejo donde alguien y cuando la persona nos dice lo que la persona entiende, nos sentimos mal porque nosotros queríamos que nos dijera lo que nosotros queremos que nos diga. Y cuando se metió un tiempo de agua, hubo que sacarlo a ellos de la casa con lancha. Literalmente, el agua por aquí. Entonces tuvo que hacer una inversión enorme, mayor, para poder entonces venderla y aún así perdió muchísimo dinero porque no pudo recuperar la parte que invirtió. Nosotros no escuchamos. También recuerdo a un joven que le dijo, que su mamá le dijo, deja de juntarte con esos muchachos que te van a llevar a una mala cosa. Y el joven le dijo, ay mami, tú siempre de trágica. ¿Y dónde está hoy? Preso en Najayo. Por lo regular, nosotros no escuchamos. Son poca gente la que tiene la virtud de escuchar y escuchar un consejo y detenerse cuando le dicen un consejo. De hecho, todos nosotros deberíamos tener una persona que sea una persona confiable y que sea una persona espiritual, que cuando nos diga algo uno se pare a pensar lo que esa persona le está diciendo. Yo tengo gente así. Yo tengo personas que cuando yo voy a tomar una decisión, los llamo y les digo, fulano, quiero hablar contigo. Y le digo, quiero hacer esto. Yo quiero escuchar lo que esa persona me va a decir. Y casi siempre no me dice lo que yo quiero escuchar. Me dice todo lo opuesto y me pone a pensar. Y eso es lo que yo quiero. Y entonces me freno. Porque una persona que yo considero espiritual y que sé que es una persona que no me va a decir las cosas por dañarme, me está dando un consejo contrario a lo que yo creo. Y eso merece que yo me detenga a pensar y a meditar y a analizar en lo que yo voy a hacer. Todos deberíamos tener una persona así. Todos deberíamos tener una persona que cuando nos sintamos tentados y entendamos que vamos a sucumbir ante cualquier situación, podamos llamar a una persona de confianza de nosotros y le digamos, fulano, mira, me siento en tal condición. Y que te escuche, porque a veces lo único que necesitamos es que una gente nos escuche, pero que sea una persona espiritual que nos vaya a ayudar, que nos dé buen consejo y que ore por nosotros. Porque a nosotros, por lo regular, no nos gusta escuchar. Las mujeres escuchan, se lo dejo de tarea. Los hombres menos. Los hombres escuchamos menos que las mujeres. Si las mujeres no escuchan, los hombres escuchamos menos. Porque cuando nosotros estamos concentrados haciendo algo y la mujer nos dice tal cosa, nosotros no lo escuchamos. No crean cuando tú escuchaste lo que yo te dije, sí, no lo creas, que no lo escuchamos. Porque nosotros estamos centrados y estamos concentrados haciendo lo que estamos haciendo.
a diferentes de ustedes que pueden hacer 500 cosas a la vez sin ningún tipo de problema. Dios nos hizo así, nos hizo diferente, y qué bueno para que nos complementemos el uno al otro. El asunto de esto es que en lo espiritual pasa algo parecido a eso que yo estoy diciendo. La gente escucha y por su condición pecaminosa escucha la palabra de Dios y no hace caso a la palabra de Dios porque están muertos en sus delitos y pecados, y el que escucha entonces ese tiene vida eterna. El que escucha a Cristo, el que escucha la verdad de Cristo, ese tiene salvación y vida eterna. Y como dice el apóstol Pablo, el que escucha y es enseñado por Cristo, ese tiene vida eterna. Y Pablo está diciendo que aquel que vive, o sea, aquel cristiano que vive como vivía en su antigua vida, un cristiano que vive hoy siendo cristiano, pero vive igualito que como el tiempo aquel, cuando él no era cristiano, es un cristiano que necesita hacer un análisis en su vida, acercarse a Cristo, pedir perdón, y necesita reencontrarse con Cristo y con la nueva vida que debe vivir todo cristiano. Aquel que dice que es cristiano y sigue viviendo como viven los impíos, simplemente no ha oído ni ha aprendido nada de la verdad de Dios. Y hay cristianos así, hay cristianos que dicen que, o hay personas que dicen que son cristianos y viven como impíos. Sí lo hay. En la viña del Señor hay de todo. Yo no sé si usted ha escuchado un refrán que dice: no son todos los que están, ni están todos los que son. Es un refrán, no diga que fue. El pastor dijo que la Biblia dijo, yo no dije eso. Ahora, ¿por qué? Porque ser cristiano es un estilo de vida. Hermano, ser cristiano no es una pose. Ser cristiano no es simplemente una posición. Ser cristiano es un estilo de vida. Y lo que ese estilo de vida suspira es la verdad, porque ha sido enseñado y ha sido instruido por la verdad. Y entonces este cristiano termina dando por gracia lo que por gracia ha recibido. ¿Y qué es lo que ha recibido? La verdad de Cristo. Aunque esto, reitero, el apóstol Pablo lo está aplicando al tema de la salvación, pero nosotros podemos aplicarlo de igual manera al estilo de vida del creyente, un estilo de vida que debería ir de acuerdo con su nueva vida. El estilo de vida del cristiano debería ir de acuerdo con lo que la Escritura dice que debería ser el estilo, la forma, el accionar de un cristiano. Porque este nuevo hombre ha oído, porque este nuevo hombre ha sido enseñado por Cristo y la verdad de Cristo se supone que está en él. Y si la verdad de Cristo está en nosotros, nosotros hemos sido afectados por Cristo y eso tiene que verse. Los demás tienen que ver eso. Tiene que resaltarse. Yo no sé si antes, cuando en una casa se cocinaba arenque, ¿usted se acuerda? ¿Quién se acuerda cuando en una casa cocinaban arenque? Decían de que están matando un guardia o un policía, que algo así. Y la gente solía cocinar arenque y era tratando de truquear el olor para que no se dieran cuenta que se estaba cocinando arenque. Porque donde se asaba un arenque era contundente la evidencia de que ahí, porque el olor, eso se esparcía, y eso es algo increíble. Pero que antes eso era sinónimo de pobreza. El que comía arenque antes era el pobre. Hoy es todo lo contrario. El que come arenque hoy es rico. Y hoy la gente pone el arenque y le pone el abanico para que todo el mundo sepa y el olor. Y digan, pero están comiendo arenque ahí. Oh, pero son ricos, tienen cuarto. Es mejor usted ir a comprar 3 mudas de ropa y zapatos y no una libra de arenque.
de tan caro que está. Pero fíjense que cuando yo hago la comparación, el paralelismo con esto, así debería ser el cristiano. Donde el cristiano esté, el olor a Cristo debería darle a todo el que está alrededor de él. Y todo el mundo debería identificar, tú ves, ese cristiano. Ese es cristiano. Es que el olor, es que el accionar, es que lo que hace, es que lo que dice, lo que está diciendo es que él es cristiano. No hay forma. ¿Verdad que tú eres cristiano? Y eso va a terminar engrandeciendo la imagen que tienen los demás de Cristo en ellos. Y dándole gloria y dándole honra a nuestro Salvador. El cristiano es como el arenque, que por más que usted quiera esconder el olor, no hay forma. Y así el cristiano, por más que usted lo quiera esconder, su accionar debe decir que usted es cristiano. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? Pero este como que era uno de ellos y empezó a decir todas las malas palabras que él había escuchado y que él se sabía. Y como yo, y empezó a decir y a maldecir y a decir un grupo de cosas. Y dijeron, oh, mira, sí, hasta maldiciendo se parece a él. Él pensaba que se iba a librar porque la gente sabía que una gente que esté diciendo maldiciones no andaba con Jesús. Pero hasta en eso se parece. Entonces el cristiano es fácil de identificar. Es fácil de identificar el cristiano. Porque el cristiano se supone que debe vivir como Cristo vivió. Se supone que el cristiano debe vivir conforme a las escrituras. Y se supone que el cristiano, como es una carta leída, todo lo que tú lees en el cristiano te dice que es un hombre o que es una mujer que da gloria y honra a su Salvador. ¿Qué somos nosotros? Yo soy cristiano. ¿Y cómo vives? ¿Como cristiano o como impío? Tu forma de hablar, tu forma de relacionarte, la forma en la que te comportas, cómo nos comportamos con los de afuera, cómo nos comportamos con los de adentro. De hecho, el Señor dice que la gente va a saber que nosotros somos discípulos de Él. ¿Cuándo? Cuando nosotros tengamos 3 carros, 4 casas y 3 jipetas. ¿Sí? Cuando el Señor dice que la gente va a saber que nosotros somos sus discípulos, que la gente nos va a identificar con Él, porque la gente nos va a ver y va a decir, tú, esos son discípulos de Jesús. ¿Cuándo Jesús dijo eso? Cuando yo tenga una villa en Don Juan y tenga 15 fincas de plátano. No. La gente va a saber que nosotros somos discípulos de Cristo cuando nos amemos los unos a los otros. Eso es lo que dice la Escritura. Con un amor que se sacrifica, con un amor que tolera. Un amor que aunque Maribel me haga algo a mí, yo la voy a chancear por Cristo. No es que yo quiero chancearlo. Yo quisiera responder con el perro de mamá Melica. Pero no, por Cristo. Entonces, por Cristo, yo reacciono diferente. Amén. Jesús le dijo, vayan al que lo obligue a ir 1 milla, vayan con él 2. Una por la ley, porque había una ley romana que si un soldado romano obligaba a una gente a ir 1 milla, esa persona tenía que ir 1 milla. Y los judíos contaban los pasos y cuando llegaban a la cantidad, tiraban la carga y ya cumplí la ley. Jesús dice, ve 2. Ve una por la ley y ve otra por mí. O sea, nosotros tenemos que aprender a que las cosas que nosotros hacemos, nosotros deberíamos hacerlo por Cristo. Y Jesucristo debería ser la razón de ser de todo cuanto nosotros hacemos. Deberíamos estar centrados en Cristo y su gloria. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esta es la tercera característica que Pablo nos está diciendo, que ese que anda en nueva vida se ha librado del viejo hombre.
O sea, no hay forma de que una persona que ande en nueva vida en Cristo pueda andar haciendo lo que hacía el viejo hombre, porque es que ha sido desligado, ha sido separado, ha sido apartado. Pero tenemos que decir que por sí solo el creyente nunca podrá, ni puede, ni pudo despojarse del viejo hombre. Nunca podrá. Porque esto es algo que ocurre y ocurre exactamente en el momento de la conversión, donde muere uno y surge el otro, donde es sepultado uno y el otro nace a la nueva vida. La salvación es una obra divina y de eso no hay duda. Ahora, una vez que nos han hecho salvos, nosotros estamos llamados a vivir una vida en santificación. Nosotros estamos llamados a santificarnos, a dar fruto digno de arrepentimiento. Nosotros debemos esforzarnos en agradar a nuestro Señor. Mírelo de esta manera. Usted se arrepiente del pecado, pero para que ese arrepentimiento se produzca, primero aconteció algo. Y fue que primero el Espíritu Santo lo regeneró. Y ahora, una vez usted ha sido regenerado, usted entonces ahora se convierte y ahora usted se somete a Cristo. Y de ahí en adelante entonces usted tiene una voluntad para usted escoger y para usted rechazar. Usted escoge orar o usted escoge ver una serie. Usted escoge estudiar la Biblia o usted escoge el navegar en las redes sociales. Usted escoge un comportamiento impío o usted trata siempre de agradar a su Señor. Usted tiene la responsabilidad de ser fiel al Señor con su estilo de vida. Y cada uno de nosotros tiene ese compromiso ante Dios de honrar a Cristo con la forma en la que nosotros vivimos. O sea que su vida debe ser un espejo donde el que nos mire a nosotros pueda ver a Cristo. Lo que usted hace como cristiano, eso debería estar influenciado por lo que enseña la Biblia, no por lo que el mundo dice que debería ser. ¿Por qué? Porque lo que le funciona al mundo no le funciona a la iglesia o no debería. Porque el mundo está basado en normas, en un sistema diabólico. El hombre del mundo está basado en sí mismo, pero el cristiano debería estar basado y fundamentado en Cristo, quien debería ser su razón de ser. Amén. Al cristiano se le arrancó esa pasada manera de vivir. Yo no sé si usted ha ido a un dentista, cuando le sacan una muela, la muela está afuera, ya la muela no es parte de usted. Se la extirparon, se la sacaron, le hicieron una profilaxis, le sacaron. Bueno, así es sacado el viejo hombre, así saca Cristo el viejo hombre, así Cristo separa el viejo hombre. Y ahora tenemos una nueva vida en Cristo y ahora nosotros podemos ser sal y luz para la gloria de nuestro Salvador. El que no es cristiano vive una vida de pecado, pero es porque esa es su naturaleza. Pero el cristiano, su naturaleza ha sido cambiada y ahora es diferente. El cristiano ahora, que antes le gustaba hablar mentira, ahora se encuentra que no debe mentir. Su naturaleza ha sido transformada y las escrituras lo manda siempre a hablar verdad. El cristiano sabe que no puede ser un títere del pecado, no puede ser un títere de las modas del mundo como lo hacen los que no son creyentes. El cristiano sabe que no debe ser egoísta, que no debe solamente estar centrado en sí mismo, sino que su razón de ser y de pensar es Cristo, y él trata de ayudar y edificar a los demás en Cristo. Y tampoco debería vivir como vive el vecino
como vive el familiar que no tiene a Cristo, o tratar de imitar al que está allá afuera, o como le pasó al salmista, que el salmista dice, en cuanto a mí por poco se deslizaron mis pies cuando yo empecé a ver la prosperidad de los impíos. Y cuando yo empecé a ver en los impíos y todo lo que tienen y todo lo que consiguen, y el salmista dijo, ¿y para qué yo soy cristiano? Pero cuando, dice el salmista, cuando entré al santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ello. Amén. La mayor riqueza que un hombre puede tener en esta tierra, en esta vida, es tener a Cristo en su corazón. Es ser librado del pecado, de la muerte, es ser librado de la ira de Dios. Ese es el mayor tesoro que puede tener un ser humano, porque lo demás es pasajero. El cristiano debería vivir una vida centrada en Cristo. Una vida centrada en Cristo, sabiendo que Él ha sido despojado de ese viejo hombre y que ahora Él debe ver y los demás deben ver la diferencia de la vida de este hombre. O sea, tus familiares no pueden decir que tú eres el mismo, porque tú no lo eres. Tus familiares no pueden decir que tú te comportas igual ahora que cuando tú no eras cristiano. Es que no debe ser así, porque tú eres una nueva criatura y tu accionar debe ser o debería ser un accionar totalmente distinto a como tú eras antes. Amén. Porque ya tú saliste del peligro. El que no es cristiano está en un gran peligro. Está necesitado. Necesita a Cristo para ser librado de la ira de Dios. Y eso no es algo que ningún hombre puede conseguirlo por su propia cuenta. Nadie puede salvarse por su propia cuenta. Necesita a Jesucristo para ser salvo. O sea, que podemos entonces concluir con eso, que la mayor necesidad que tiene hombre alguno en la faz de la tierra es la necesidad de Cristo. El hombre necesita ser salvo de la ira de Dios, y eso solo ocurre por medio de creer en Jesucristo. Y una vez que está en Cristo, eres ahora un nuevo ser, y las obras de ese nuevo ser deben ser notorias en nosotros. Debe ser notorio en nosotros lo que es el nuevo ser en Cristo. Tiene que verse. Porque somos como una especie de espejo donde brilla la luz de Cristo, y la luz de Cristo entonces tiene que reflejarse. Mire cómo Pablo le dice a los hermanos de Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando ustedes vivían en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles, Pablo? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo habla de la ira, que es una sensación de disgusto, y esta sensación de disgusto al final nos hace vengar. Pablo habla del enojo. El que está enojado es una persona violenta en quien permanece la ira. Y hay muchas personas que andan por la vida enojadas, como si le deben y no le pagan. El apóstol habla de la malicia, que es una conducta que procura dañar a los demás y que se siente bien cuando los demás sufren. El malicioso quiere que a todo le vaya mal, pero que a él le vaya bien. Habla de la blasfemia, aquellos que no tienen freno en la lengua.
aquellos que si no se saben algo se lo inventan, que no procuran hablar la verdad, sino que cada vez que van a decir algo es pensando en ellos llamar la atención por medio de eso que ellos están hablando. Y la Biblia dice a los que viven hablando blasfemia que palabras corrompidas no deben salir de su boca. Aún así hay cristianos que dicen palabras descompuestas, que maldicen, que dicen palabras hirientes sin importarle que se la están diciendo a otro creyente. Palabra deshonesta. Aquel que habla de manera obscena. Hay cristianos que hablan de manera obscena, que dicen palabras o palabrotas, ¿sí? Y Pablo le está diciendo a los creyentes de Colosa que no sean así. Nos está diciendo a nosotros que no seamos así. Y al que esté haciendo eso le dice, dejen de hacer eso, porque ahora ustedes están en una nueva vida y ustedes deberían modelar su nueva vida. Pablo le está dando una especie de consejo, porque hay gente de palabra deshonesta, indecente y corrompido. Y Pablo está diciendo esto, que este tipo de accionar que no es propia de un cristiano debería vivir en consecuencia a lo que él es. O sea, tú deberías vivir como cristiano. Si tú eres impío, vive como un impío, pero si tú eres cristiano, vive como un cristiano. No es que, bueno, yo voy a vivir un chin como impío y un chin como cristiano. No, de una fuente no pueden salir dos aguas. O eres una cosa o eres la otra, pero no ambas. Y no podemos tratar de hacernos los graciosos simplemente por nosotros querer encajar en el mundo, porque no es compatible con lo que nosotros somos. No vamos a agradar al mundo y a su vez vamos a agradar al Señor. No, eso es imposible. Haremos una de las dos cosas. O amaremos al mundo o amamos al Señor, pero no vamos a amar a ambas cosas. Nuestras acciones son las que dicen lo que nosotros somos, no nuestras palabras. Son nuestras acciones, son nuestros hechos. Por eso que Pablo dice, dejen morir lo terrenal. Lo terrenal murió ya. No se apeguen a lo que murió. Dejen de mentir y vivan como debe vivir un creyente genuino. O sea, son tus frutos lo que van a decir lo que tú eres. Por sus frutos, recuerdan, por sus frutos lo conoceréis. Tus acciones dirán que tú eres cristiano o que tú no eres cristiano. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuáles son o qué dicen nuestras acciones? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿A qué altura? ¿Somos justos o somos injustos? Nosotros no tenemos opción. Tenemos que ser cristianos en todo lo que somos, en los negocios, en el trabajo, en la casa, en el trato con los que no son creyentes. Yo como cristiano no debería aprovecharme de la necesidad de los demás, sino al contrario, yo debería actuar con justicia y poder ayudar a quien yo pueda ayudar. Yo no debería simplemente explotar a los demás para yo beneficiarme o para yo tener un mayor beneficio. No, nada de eso. Yo debería tratar de ayudar en cuanto yo pueda. Necesitamos recordar que nosotros somos cristianos y que deberíamos dejar ir al viejo hombre. Porque a veces estamos como aferrados a nuestra pasada manera de vivir. Y tenemos que ser honestos y tenemos que honrar al Señor viviendo vidas que le agraden, vidas que le honren a Él. Nosotros hemos conocido la verdad y como hemos conocido la verdad de Dios, hoy nosotros vivimos en una nueva vida. Y ahora ese nuevo hombre que nosotros somos debería estar centrado en Cristo y su gloria, no en nosotros. No enfocado en lo que está allá afuera en el mundo, no. Nosotros deberíamos estar enfocados en Cristo y su gloria.
Y nosotros deberíamos cada vez que vamos a hacer algo preguntarnos, ¿agrado yo a Dios con esto que estoy haciendo o con esto que voy a hacer? Y si tengo duda, me detengo. Que el Señor nos ayude, hermano, a nosotros poder entender que nosotros somos nueva criatura, que nosotros andamos en vida nueva y que nosotros tenemos que honrar a nuestro Salvador con nuestro estilo de vida. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayude, Señor, a poder honrarte con nuestras vidas, a que donde quiera que nosotros estemos te honremos y que podamos, Señor, exaltar el nombre de nuestro Salvador con nuestro estilo de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender el valor de lo que somos y a considerar hacer los ajustes que tenemos que hacer en nuestras vidas para nosotros poder cada día agradarte a ti y solo a ti. Danos la fuerza que necesitamos para tomar la decisión de honrarte por encima de cualquier cosa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.